decir que me siento muy contenta de tener, compartir con mujeres tan jóvenes, con una trayectoria, con una producción importante. De verdad eso me llena de alegría. Y quisiera yo preguntarles a las compañeras jóvenes, la mayoría que han nacido en los 70s, 80s, ¿no?, que tienen alguna diferencia con las de mi generación y generaciones pasadas, en donde pues vamos a platicar un poco de cómo tomaba la escritura las mujeres a lo largo de diferentes generaciones. Pero mi pregunta, mi gran duda que tengo, porque yo platico mucho, no sé por qué, con mujeres de mi generación y con mujeres de generaciones pasadas, y me han gustado mucho también las escritoras que empiezan a publicar en los años 50 y que nacen en los años 20 y 30 y que publican en los años 50, como es el caso de Enriqueta Ochoa, de Dolores Castro, de Rosario Castellanos, de un poco más atrás Margarita Michelena, que me gusta muchísimo, Concha Urquiza, ya dije que también nació en los años 20, que publica en los años 40, y también me he interesado mucho por las mujeres que nacen en los 50 y que publican en los 80, que son pues Kira Galván, Ethel Krause, Elsa Cross, y últimamente, y he leído poco, a las mujeres que nacen en los 80. Recuerdo así rápidamente Leticia Luna, Julia Santibáñez y algunas de ustedes que están aquí, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo han vivido ustedes la escritura a partir de ser mujeres? ¿Qué les parece un tema importante a tratar o ya no es determinante hablar de eso? A ver, bueno, ya te toca. Bueno, me parece un tema sumamente interesante, ¿no? En primera, porque cuando siempre se le pregunta a la gente qué autores está leyendo, o en este caso, por ejemplo, que en años pasados y este año que me encuentro dando talleres en Monterrey, que es la ciudad donde yo nací y donde radico actualmente, pues cuando se les pregunta ¿cuáles son tus poetas favoritos?, siempre te van a preguntar poetas hombres, ¿no? Te van a decir Sabines, te van a decir Paz, se van con Benedetti, con Lorca, con Neruda, con Miguel Hernández. Entonces la interrogante que yo siempre tengo con mis alumnos es, bueno, dime una escritora, una mujer. La mayoría tomamos como referencia a Sor Juana, ¿no? Claro. Es la primera que se nos viene a la mente. Y pues bueno, la cuestión ya de la escritura femenina, creo que en los últimos años ha tenido una representatividad y una imagen importante, o sea, no nada más en México, sino en Latinoamérica y en la poesía española también. Se le da mucho, no podría decir que publicidad, pero se le da más interés a lo que se está gestando, ¿no?, en la literatura femenina. También las mujeres, creo que las poetas actuales están como perdiendo ese miedo, ¿no? Miedo que a lo mejor había hace 50 o 100 años, cuando las mujeres tenían miedo a publicar con su nombre real y tenían que usar seudónimos masculinos. Y bueno, también se ha estado abriendo como ese camino y esa brecha para hacer y para lanzar nuevas ideas sobre la literatura que lo está creando, y sobre todo que más allá de la escritura femenina es que no nada más están tocando temas amorosos, sino que también van temas más allá de la maternidad, del deseo, del erotismo, sino también temas muy naturales o que se reflejan también cuestiones de la violencia, del cuerpo, de lo animal, o sea, cuestiones también muy naturales, ¿no?, y que se han tropicalizado también en las sociedades. Es como una de las cosas interesantes que creo que la literatura desde esa perspectiva femenina está gestando pues de una manera muy positiva. No sé qué opinan Robin o Yelitza. Definitivamente para mí es importante ligar la memoria, que en este caso se traslada a lo histórico,
con lo que se gesta actualmente y con la posibilidad que hay de la visibilidad de los rostros, de los nombres, del trabajo de las escritoras mexicanas o de las escritoras en general. A mí me pasa una cosa muy curiosa, que cuando hacemos el estudio histórico, literario, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, encontramos muchas escritoras mexicanas que firmaban con seudónimos masculinos, pero que además habían gestado movimientos importantes dentro de esta, como precursoras de la Revolución Mexicana y post-revolución. Muchas de ellas muy invisibilizadas por la figura histórica del caudillo, pero que habían aportado un valor epistémico dentro de desde la literatura y desde el periodismo en ese periodo. Entonces creo que justo ir como entendiendo un poquito cómo se manejan estos discursos hegemónicos históricos que son definitivamente masculinos, se han ido nombrando a partir de los caudillos, es como podemos, yo comprendo cuál ha sido la posición histórica de la visibilidad de las escritoras mexicanas y desde qué posición se escribe. Evidentemente no se escribe solamente desde la maternidad o desde el erotismo o desde estos temas que parecen ligados a cosas de nosotras, ¿no? No, también son cosas de nosotras, el cuerpo y la violencia ejercida sistemática desde este territorio arenoso del cual nos nombramos y el cual se ha normalizado tanto en el sentido violento de decir, bueno, pues es que estás histérica. No es histeria, es que para bien o para mal, más para bien para nosotras, en la actualidad ya hay esa posibilidad de ejercer la voz y de hablar sin tener miedo. Hago estos ejercicios junto con en algunos talleres que nos toca dar sobre literatura e historia y pregunto, bueno, 3 nombres de personajes de la Revolución Mexicana. Y bueno, es Villa, Madero y Zapata. Pero hay 25 nombres más de mujeres que también contribuyen en ese sentido. Pero además le dices, bueno, a la compañera que participe. Y estamos acostumbrados, yo lo vi mucho, es hablar despacito, bajito, ser prudente. A mí me molesta la palabra prudencia, porque no es más que seguir ejerciendo ese cállate, ¿no? Tantito pero no. Yo creo que es otra forma de ejercer violencia. Es en la que nos han dicho históricamente, debes de ser prudente. Bueno, tu texto, pero habla, que parezca que es poema de niña, ¿no? Cuando también hay un sesgo social y político que te atraviesa. No son temas exclusivos de un género. El género al final es una construcción social. Pero yo sí estoy verdaderamente, le he declarado la guerra a esa palabra de la prudencia hacia nosotras, ¿no? Y porque me ha tocado escucharlo muchas veces. Y porque hay una molestia en, pues se toma la palabra alguna compañera y es, bajamos el tono de la voz. No, también se puede hablar breve y conciso, porque esos mismos temas que atraviesan en la historia y te terminan siendo un tema que es meramente poético, ¿no? Y que cuando en el momento de escribir o del proceso es importante, y es importante nombrarlo, decirlo, ya no callar, porque nos ha tomado ¿cuánto tiempo? Muchísimo. Entonces la prudencia, yo sí tengo un problema muy preciso con romper como ese paradigma de que eso no prudente para ti, que me calle o que continúe, y no lo digo en el sentido como violento o de confrontación de debate, sino en el trabajo que realizamos, ¿no? Que es literario, o en este caso histórico, bueno, la relación en que yo trabajo entre historia y literatura, sobre todo en visibilizar como a estos rostros de las mujeres que aportaron también un valor epistémico, literario, periodístico, a grandes movimientos de México, como es el que, bueno, a mí me asombró mucho el caso de la escritora Dolores Jiménez Timuro, que es la que escribe el Plan de Ayala, pero se lleva todo el crédito Emiliano Zapata, ¿no? Y así podemos enumerar muchísimos rostros y nombres. Lo interesante de estas mesas es que ahora podemos plantearnos desde qué espacios y desde qué voz estamos hablando. Ya esa censura o esa invisibilidad no existe, pero ¿cuál fue el proceso para llegar a él, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso? Si bien no queremos hablarlo, no queremos enunciarlo, pero sí lo escribimos y es muy consciente como en el trabajo y en la obra. Yo escuchaba a Carlos López y a mí me emociona mucho escuchar a poetas que son híbridos. O sea, para mí la tradición literaria más interesante de la poesía, no solo mexicana,
es esa hibridez donde el lenguaje no es exclusivo sobre la luz, la palabra, la enunciación, tu sombra cálida y cándida, sino donde tienes el valor de enunciar y hablar de palabras que cree el resto, ¿no?, de las tradiciones que no deberían de nombrarse. Yo creo que cuando, bueno, en el caso hay unas palabras con sentido jurídico, ¿no?, que a veces se me salen en algún texto o poema, pero no creo que sea excluir, ¿no? Yo también lo pienso como es una forma de incluir a otros lenguajes que parecieran que no son territorio de la poesía. Todo es territorio de la poesía y hay que nombrarlo desde esa perspectiva, ¿no? Por eso es que sí creo que hay veces que nos sesgamos mucho en decir esto sí, esto no, pero abrirnos, y la poesía que nos otorgan estos poetas que son capaces de hacer el trabajo híbrido con el lenguaje, de hacer la interrelación entre distintas disciplinas, son los que nutren al final las diversas formas del poema y los diversos discursos, que al final el lector es el que decide si prevalece o no. Pero creo que es interesante nombrarlo y decir, bueno, no solamente este asunto como mítico y místico de la poesía, sino también hablar sobre esas otras formas de hacerlo. Y creo que actualmente las mujeres están arriesgándose, bueno, las poetas mexicanas, hay un trabajo muy interesante en ellas y creo que es bien importante nombrarlas y leerlas. Escuchando a mis compañeras, algo que me viene a la mente es que pues incluso ahora en que pues estamos en un momento en que se están publicando cada vez más mujeres, que están abriendo cada vez más espacios, estamos en estas conversaciones dentro de los espacios literarios todavía hablando muchísimo más, siento, de las temáticas tratadas por escritoras que por lo que escriben o cómo lo escriben, que son cosas que se dan por sentado, que siempre en la historia de la literatura se han dado por sentado en lo que pues, escriben los hombres. Hay una ensayista estadounidense, yo vengo de Estados Unidos, entonces pues de una tradición literaria distinta, si bien creo que en lo social absolutamente la misma situación, que se llama Rebecca Solnit, y tiene un ensayo largo, maravilloso, que fue traducido aquí en México como Los hombres me explican cosas, y habla, pues entre muchas otras cosas, del hecho de que a lo largo de la historia y también la historia literaria, lo que pueda llegar a decir, expresar públicamente un hombre, se da por sentado que eso se va a universalizar, o sea, de que como la palabra del hombre individuo también se toma como una representación pues de lo humano. Y creo que en la literatura, cuando se trata de la literatura escrita por mujeres, estamos muchas veces todavía tratando de definir qué hace esa literatura como particular de las mujeres. Yo siento que es un momento también en que estamos pues viviendo un reto importante para los lectores hombres. Yo creo que las mujeres que hemos leído a lo largo de la historia, que nos hemos interesado por la literatura, ciertamente sí estamos escribiendo en las clases, en las lecturas, estamos acostumbradas a leer algo que haya escrito un hombre y buscar reflejarnos en esas palabras. Y creo que más allá como de una discusión en este tipo de espacios, como el reto ahora es que los lectores hombres también aprenden a leer lo que se escribe entre mujeres y reconocer también su humanidad en eso, de ver que me puede enseñar esto, que al final pues sí siento que simplemente es una ampliación de lo que siempre ha tenido que pasar, pero dentro de la desigualdad del mundo de las publicaciones y de la academia y así. Bueno, yo de lo que les estoy escuchando me vienen algunas preguntas de esta discusión tan larga que nunca se ha terminado, que es, ¿las mujeres tienen una manera particular de escribir o no? Esa es una discusión interminable que se ha dado mucho, sobre todo en la teoría literaria feminista y en las cuestiones de género. Lo que sí es cierto, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es de que ahora también los académicos que están abordando la escritura de las mujeres se preguntan, bueno, a lo largo de la historia se hablaba de la mujer como la musa,
como el objeto, ¿no?, de inspiración, después la mujer como escritora, qué es lo que está produciendo, y también la mujer como lectora, ¿sí?, digamos que se cierra el círculo. También se ha hablado, y hay muchas feministas que dicen que la mujer históricamente ha estado excluida de la palabra, en el acceso a la educación. Digamos, en México, pues hace 50 y tantos años apenas tenemos el derecho al voto, y apenas hace 50 y tantos años eran las primeras mujeres que tenían acceso, la primera América, que no fueran las profesiones, digamos, típicamente femeninas, como era ser profesora o ser enfermera, que es como una extensión de las cuidadoras, ¿no?, de la mujer cuidadora de la familia. Bueno, cuando empiezan a tomar una profesión, eso se extiende a ser o profesoras o enfermeras, y luego otras profesiones que es muy reciente la llegada de las mujeres, digamos, a los centros educativos. Y sí, es cierto que se escribía en el siglo XIX, muchas mujeres tenían que publicar con el seudónimo de su marido, un seudónimo con el nombre del marido, porque no podían publicar como mujeres. Lo que tú dices en relación a esta mujer que escribe este texto histórico tan importante. La reflexión sería, que a mí me da mucha vuelta, es si hay a partir de que las mujeres han tenido una exclusión histórica de las letras, de la producción, si hay una manera particular de escribir, o no es así, o creen que no importa ser hombre o ser mujer, que solamente ser escritor. Y bueno, de ahí un poco entre paréntesis, muy rápidamente, una vez que yo entrevisté a Enriqueta Ochoa, le preguntaba de la generación de las 50, ¿por qué? Porque ella me dice, es que ya no nos deben decir poetisas. Yo le preguntaba por qué. Ella me decía que en su época, que eran pocas las mujeres que tenían todavía esa posibilidad de escribir con más soltura, en los años 50 se les decía a las poetisas como de manera un poco despectiva, ¿no? Y que por eso ellas mucho decían, bueno, no es que ya no queremos que nos digan poetisas, queremos que nos digan poetas, porque ahora las mujeres tomamos la pluma también con ya formadas como escritoras, como ya yendo a la escuela, ya sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces no queremos que se nos tome de esa manera, y que ella decía que costaba mucho ser visibilizadas, no solamente en la historia, sino también las letras. A lo largo yo he estado revisando unas antologías, desde Cuesta, luego Paz, y luego otras muchas, y son excepciones, o se han tomado como excepción la integración de 2 o 3 mujeres en las antologías. En ese tiempo todavía eran muy invisibilizadas. Entonces la pregunta sería, que ustedes qué piensan. A lo mejor ustedes ya no vivieron todo lo que vivió Rosario Castellanos, ni Enriqueta, ni Pita Amor, ¿no?, que era la tremenda loca, la divina loca, ¿no?, que transgresora, sino que ya vivieron, ya para ustedes que nacen en los 80s, ¿no? ¿Cómo ven esta situación? ¿Se escribe desde ser mujer o no importa? Bueno, no sé por dónde empezar, pero ahora Es que, o sea, no está mal escribir desde ser mujer. O sea, creo que eso siempre va a ser algo representativo de cualquier poeta, ¿no? Y también creo que se ha estereotipado mucho de que si la mujer escribe sobre algo romántico, sobre la maternidad, que son cosas totalmente naturales y que también son necesarias escribirlas, ¿no? Para que la gente también como que se familiarice con esos temas y pueda entender a través de la poesía pues todas esas situaciones, ¿no? O hablar de la violencia no solamente social o nacional, sino también de la violencia doméstica. O sea, hay diversos temas que son necesarios tratar, ¿no? Y que no precisamente pertenezcan al género femenino o masculino, sino que creo que tenemos que ir más de cierta manera. Creo que sí hay que dejar de un lado esas situaciones.
Se debe escribir desde el cuerpo, cual sea que ese sea, y el rol que defina el género, el que decidas. Y esa confrontación y esa determinación no solamente cabe dentro de la literatura o desde el oficio de la escritura, sino en cualquier otro espacio público, ¿no? Hacerlo desde el espacio público, hacer lo privado al espacio público, creo que ha sido la revolución más importante del feminismo, no solo en México, sino en el mundo. Hay una teórica que se llama Elaine Showalter, que estudia los textos literarios a partir de la ginocrítica, que es trabajar elementos extratextuales que no corresponden meramente al texto poético para identificar, analizar y comprender pues, las distintas variantes desde las cuales hemos escrito a lo largo de los años, ¿no? Y pone ejemplos muy puntuales. Hay una parte en una habitación propia de Virginia Woolf, que creo que es un texto muy universal que todos casi hemos leído, que creo que si se tuviera que escribir la segunda revolución en la historia universal, se tendría que incluir la primera vez que las mujeres de la clase media pudimos escribir. Así termina esa parte, ¿no? Y creo que esas cosas que son propiamente, que se creen del espacio doméstico y del privado y que se revelen en lo público, creo que es uno de los momentos interesantes, ¿no? Pero no solamente contextualizarlo solamente a nivel de la escritura, sino en general, y hacerlo desde el cuerpo, sea cual sea, ¿no? Y dispongas el rol de género que dispongas. Algo que dijo Galo hoy, que te voy a parafrasear mal creo, pero que ojalá todos tuviéramos las condiciones de vida para poder escribir si queremos escribir y escribir de lo que queramos, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, lo que yo quiero, así ferviente y personalmente para todos, pero en particular ahora de las escritoras, es que podamos escribir desde la maternidad, desde nuestra carrera como biólogas, desde sobre la ciencia, sobre el arte, sobre la experiencia personal, sobre la historia de tu familia, sobre la historia de nuestra familia, y poder hacer eso y explorar todas esas temáticas sin tener que justificarnos por ser mujeres, sin tener que decir yo escribí esto a pesar de ser mujer y ni tampoco como yo escribí esto por ser mujer. O sea, lo que yo quisiera es que todos pudiéramos escribir a partir pues de nuestras pasiones y de nuestras convicciones, y de poder hablar tanto del género como de muchas otras cosas sin estarnos limitados justo por estos discursos. No sé si, Pedro, si quieren preguntar algo el público, sería el momento para preguntar o comentar, ¿no? Sí, más que preguntar, quisiera también comentar algo con respecto a lo que tú decías de si las mujeres y los hombres escribían de una forma o de otra, y me parece que no se puede pasar por alto el contexto de producción que han tenido las mujeres en los últimos 100 años. Quiero decir, hay muchas escritoras que han sido, digamos, vetadas o censuradas en su escritura, y por supuesto que han tenido que pasar por editoriales que en la mayoría de los casos han sido manejadas por hombres, en sociedades muy patriarcales y muy machistas. Por lo tanto, me parecería muy injusto empezar a buscar diferencia o tratar de reconocer rasgos identitarios de una escritura u otra en condiciones como esa. Y lo que lleva finalmente a la conclusión de que en realidad no importa. Digo, he leído libros de autores hombres que en el rol de mujer muy bien escritos, y viceversa, mujeres que han escrito como hombres increíbles, y así también hay escritoras que han ido en contra. Nosotros tenemos a Gabriela Mistral, que tuvo bastantes dificultades, digamos, en su momento, pero llegó a ser un premio Nobel, siendo mujer, siendo lesbiana. Y ustedes tienen a Josefina Vicens, que es también una gran escritora, bueno, no poeta, pero que sí, casi, y que sí, digo, rompió muchas convenciones en su momento. Eso. Es que yo creo que cuando se habla de la participación de la mujer en
el espacio público, como lo mencionabas, a veces creo que somos demasiado optimistas porque pues a mí me parece que eso ha generado una condición de vulnerabilidad que no debería de tener la mujer, y por eso el aumento de casos de desapariciones de mujeres, de feminicidios, y entonces creo que sí tenemos que ser un poco más moderados en el optimismo que a veces creemos que se han hecho muchos logros, y creo que los logros son más bien a cuentagotas, y creo que se tiene que trabajar mucho más en esto. Interesante. No sé si alguien más quiera. ¿Ya? Ya nos pasamos. Ah, no, espérame. Sí, yo les quería preguntar si ustedes consideran que la literatura puede ser un vehículo, digamos, de lucha como para el feminismo, para la revolución feminista, si realmente desde la literatura se puede dar esa lucha, y si, digamos, las escritoras deberían darla desde la literatura, es decir, si hay como una especie de responsabilidad de las escritoras, y por otro lado, si realmente en la literatura se puede dar esta lucha, ¿no? Creo que ahora se dice y se acepta que en la literatura se pueden hacer reivindicaciones sociales y hacer la lucha, pero vaya, quiero saber su opinión. No sé si querías. Una pregunta que les quiero hacer. ¿Perdón qué? Sí. A mí me hicieron la pregunta de qué escritores vivos mexicanos. ¿Ya te acordaste? Sí. No, yo les preguntaría dos cosas. ¿Qué escritoras, qué poetas piensan que son fundamentales? ¿Cómo dijiste? De sí o sí. Sí, sí. Sí o sí. Y sobre todo, sí, la otra pregunta es, si ustedes tienden... Carlos, estos son los tlacololeros de San Mateo y vienen a darle la bienvenida a las y los poetas. Un aplauso, por favor. Esta danza únicamente es para ocasiones especiales, y para la gente del barrio de San Mateo es muy especial su presencia. Los chirronazos son muestra de fiesta, ¿verdad, muchachos? Ni se oyen, ¿verdad? Yo quisiera hacer un paréntesis para pedirle al presidente del barrio y al artesano Romualdo Cuenca